Las alas impuras, por Chen Qiao. Selen es exiliado por su propia especie al mundo de las sombras. Allí será ofrecido como tributo al monarca de todas las razas a cambio de la protección de los que los traicionaron. Desde entonces, se verá obligado a entregar su libertad y a servir al hombre más temido de todos hasta el final de su existencia. Pero lo que desconoce es que la verdadera razón de su destierro dista mucho de lo que le dejaron saber. ¿Te atreves a desentrañar ese secreto? Capítulo 00. Exilio. Era invierno en aquel entonces. La brisa gélida meció la túnica holgada y blanca de un joven que destacó entre los demás. Cada mirada se concentró en las alas oscuras tras su espalda, con una mezcla de miedo, lástima y repulsión. Desde la altura de un balcón, el rey Selena echó un vistazo a la escena sin revelar un solo indicio de emoción. Emitió una orden antes de retirarse en el interior del palacio, desapareciendo de la vista de todos. Exilio. Selen retrocedió por inercia mientras miraba el portal frente a él, incapaz de reprimir el miedo. Sin embargo, el agarre de los dos guardias reales jamás redujo fuerza, impidiéndole escapar. Lentamente, Selen fue dirigido al portal. Desde que nació con aquella mancha en su cuerpo, su destino había sido sellado. Quería suplicar, gritar. Sin embargo, desde que tuvo uso de razón, jamás pudo emitir un solo sonido. Huir era inútil. Era un mudo castigado con un cuerpo débil y frágil. Todo su cuerpo estaba trémulo en el fracasado intento de escape. Antes de perder la esperanza por completo, miró a los pocos Selenas que eran testigos del destierro. Su mirada era la viva imagen de la compasión, pero cada uno de ellos evitó incluso mirarlo, sentenciándolo a ser arrojado a aquel lugar desconocido. Nadie lo ayudó, mucho menos cuando lo empujaron dentro del portal sin ningún resquicio de duda. La abertura del portal comenzó a ser solo un punto lejano con el pasar de los segundos. Selen se permitió gritar en silencio. El paisaje alrededor era un abismo oscuro, sin límites, que le erizó todo el cuerpo. Cerró los ojos para evitar mirar el destino que lo esperaba, lleno de miedo, con el dolor de ser traicionado por su propia especie desgarrándolo. Como si quisieran consolarlo, las alas que lo sentenciaron al exilio se envolvieron alrededor de su cuerpo como un manto oscuro en medio de la caída. No existe la salvación para alguien como yo. No existe. No existe. Solo vivo para sentir la soledad y el desprecio de los demás. ¿Por qué el haber nacido con estas alas impuras fue mi pecado? Capítulo 01. Entrada a un mundo desconocido. 3 lunas menguantes, a una gran distancia entre sí, alumbraron a las imponentes filas de árboles marchitos del bosque. En la lejanía, una parvada de cuervos y otros tipos de aves carnívoras volaron en los alrededores, con ojos rojos al acecho. Mientras tanto, sobre el suelo infértil, un par de alas negras comenzaron a separarse entre sí, revelando la silueta de un joven que comenzaba a abrir los ojos lentamente. La fría brisa de la noche se coló entre los pliegues de su ropa y el paisaje inhóspito provocó que sintiera un miedo aterrador. La oscuridad reinaba por donde sea que mirara y el paisaje era la viva imagen de la muerte. Todo era tan distinto del mundo que provenía. Poco a poco, una especie de niebla comenzó a formarse en los alrededores, apenas permitiéndole distinguir sus propias manos. Las alas que lo envolvieron hace un momento se presionaron contra el suelo, impulsándolo a ponerse de pie. Selen miró alrededor. Los árboles apenas podían distinguirse y el cielo parecía inalcanzable. Al principio, se negó a avanzar. El miedo pudo más que el coraje, pero, como si alguien estuviera mirándolo desde algún lugar lejano, escuchó una grave voz, como si susurrara en su oído. «Avanza». Selen observó a los alrededores, queriendo buscar a la persona que había hablado, pero no pudo hallarla. Temiendo seguir aquella orden, se mantuvo en el mismo lugar, mirándolo todo con miedo. «Avanza». Selen, esta vez, comenzó a adentrarse entre los árboles, sintiendo los latidos de su corazón acelerándose. Al no tener más opción que seguir avanzando, poco a poco su figura se perdió en la espesura. Mientras más avanzaba, más comenzó a hacerse paso a aquella espesa niebla que bañaba la fila de troncos muertos con los que chocaba y al suelo.
Estaba muy asustado, pero sus pisadas no se detuvieron a pesar de ello. Continúa avanzando. Después de adentrarse un poco más, de pronto, una brillante luz de color dorado iluminó parte de su cuerpo. Selene, al percatarse de ello, se detuvo y miró hacia todas las direcciones. Cuando sintió una sensación dolorosa en la piel iluminada, como si estuviera quemándose, retrocedió por instinto, estrellándose contra uno de los troncos sin poder perder de vista esa extraña luz. Luego de un momento que pareció interminable, observó aquel haz ascender hasta llegar a su rostro, cegándolo. ¿Por qué de pronto?, pensó, cubriéndose con las manos. ¿Qué es? Primero sintió un extraño dolor en la cabeza, y antes de que pudiera ser consciente, sus pupilas se dilataron y la luz que hace solo un momento estaba cegándolo ascendió hacia el cielo, alejándose. La mirada de Selene lucía perdida. Desprendiendo sus alas, comenzó a volar queriendo llegar a esa luz, como si no tuviera más que ese deseo. Cuando cruzó la espesa niebla y logró llegar más allá de la fila de árboles, la dilatación en sus ojos desapareció y fue reemplazada por el frágil matiz azul. Selene miró a los altos troncos bajo sus pies con confusión. Luego miró la fila de árboles secos a lo lejos y aquella neblina cubriéndolo todo. Los latidos de su corazón aceleraron. ¿Cómo llegó hasta allí? Se mantuvo en vuelo, las alas batieron. Por más que continuó pensándolo, no lograba recordarlo. Lo que recordaba era aquella luz, cegándolo. Y entonces, no importaba cuánto lo intentara, no lo recordó. Se sintió frustrado, pero dejó de lado las incógnitas y se concentró en lo importante: cruzar este bosque marchito y sobrevivir. Con ese pensamiento entró en vuelo. El viento silbó. El paisaje sin luz era etéreo, mágico, pero al mismo tiempo sabía que en este mundo las personas eran llamadas a sufrir. En este lugar vivían solo la familia imperial suprema junto a un poderoso ejército que se encargaba de los problemas militares. Era la voz del rey, pero además de ellos, también era consciente de que en este bosque probablemente habría animales exiliados, quienes fueron castigados a sufrir el hambre eterna y perdieron la posibilidad de morir como castigo, quizás por haber cometido un error con la familia imperial. Selene intentó dejar de lado los malos pensamientos y voló durante varios minutos. A pesar de que se sintió cansado por la falta de acostumbrarse a volar, se forzó a continuar. Cuando pasó la primera hora estaba sudando y las fuerzas comenzaban a agotarse. El bosque parecía no tener fin, pero si no continuaba, todo lo que había logrado no serviría. Intentó seguir batiendo las alas. Voló. Lo hizo hasta sentirse agotado. Cuando finalmente llegó al límite, comenzó a ascender poco a poco. A pesar de que se negaba a dejar de volar y seguir empecinadamente, de pronto sus alas dejaron de moverse. El cielo comenzó a volverse más intenso. La altura de la caída pareció interminable. Selene intentó volar, pero sus alas no le obedecían. Mientras caía en picada, los troncos y las ramas del grosor de un muslo lo azotaron sin piedad, golpeándolo y paralizando cada rincón de su cuerpo. Una de sus alas se desgarró por la caída, y cuando finalmente Selene se estrelló contra la fría superficie estéril del suelo, el dolor comenzó a propagarse. Tosió sangre. Lo primero que hizo fue mirar a su ala derecha. Estaba partida en dos y comenzó a derramar sangre cubriendo el suelo. El charco de sangre comenzó a extenderse cada vez más y Selene comenzó a tornarse pálido por aquella pérdida. Dolía. Tampoco podía sentir movilidad en los brazos y piernas. Estaban dislocados por la caída, pero el ala desgarrada era la principal fuente de su sufrimiento. Poco a poco comenzó a perder la conciencia. La pérdida de sangre era demasiada, y cuando creyó que la muerte finalmente estaba llamándolo, la tierra del suelo comenzó a crepitar y los árboles muertos se agitaron por una fuerza desconocida. Después de mucho esfuerzo, Selene pudo distinguir que eran pisadas, unas tan poderosas que lograban hacerlo temblar. ¡Alguien! Una voz sacudió los árboles en medio de la espesura. ¡Alguien! ¡Está aquí! Selene comenzó a sentir el sudor frío. El instinto primitivo con el que había nacido le gritaba que huyera, especialmente al escuchar aquellas palabras llenas de desenfreno. Cuando intentó moverse, la sangre brotó con más fuerza. Todo el paisaje se volvió borroso para Selene, mientras los árboles caían uno tras otros. Algo estaba derribándolos. «Alguien está aquí», repitió aquella voz, esta vez con más claridad.
¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí! ¡Alguien está aquí! Entonces, Selen pudo verlo claramente antes de perder la conciencia. La grave voz del orco, de unos 30 pies de altura, estremecería a quien la escuchara. El tercer ojo en su frente emitió una luz potente buscando algo en medio de los árboles hasta que lo alumbró a él. ¡Tú! Rugió, mirándolo con atención. ¡Tú! El orco lo observó fijamente, con una expresión llena de desesperación y emoción. Este gigantesco monstruo era incluso más alto que los árboles. Solo un taparrabo cubría su cuerpo, exponiendo una piel verdosa y llena de costras. ¡Te encontré! El orco sonrió con satisfacción. Los árboles se sacudieron, cayendo uno tras otro cuando el orco comenzó a correr hacia Selen, que apenas pudo contemplar borrosamente la feroz sonrisa del gigante y escuchar las fuertes pisadas. El olor a miedo resultó tan hipnotizante para el depredador. Mirar a la presa en el bosque aumentó la excitación de querer engullirlo cuanto antes. La luz en su frente alumbró con fuerza al cuerpo para no perderlo de vista. Cuando el orco realizó el último paso, sus pies estaban frente a Selen. Sin perder tiempo, lo tomó entre sus pútridos dedos hasta tenerlo frente a su rostro lleno de cicatrices. Comenzó a olfatearlo con aquella nariz llena de espinillas mientras sus pupilas comenzaban a dilatarse. «¡Esta sangre!», susurró, sin dejar de olfatearlo. Su mirada pareció inmersa ante esta acción, comenzando a emocionarse al notarle a la lastimada, derramando sangre. Selen estaba tan débil que no fue capaz de continuar despierto. El intenso dolor de ser levantado hizo que en algún momento se desmayara. Cuando aquel monstruo se percató de ello, se enfureció. Su frente se arrugó mientras se realizaba una mueca de impaciencia y enojo. «¡Tú! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Tú!», rugió mientras lo movía. «¡Tú!». Presumió una fila de dientes amarillos y podridos, pero no pudo despertar a Selen. Eso lo llenó de enojo, especialmente cuando sacudió el cuerpo sin conseguir que reaccionara. «¡Despierta!», gritó con impaciencia, tomando la lileza frente a él y partiéndola sin piedad. Selen abrió los ojos, expulsando gritos sin sonido. El intenso dolor lo consumió de inmediato, haciéndole estremecer y vomitar una baconada de sangre. Las alas fueron partidas en dos, derramando una esencia adictiva que el monstruo comenzó a saborear, bebiéndola como si nada. ¡Más! ¡Más! El gigante comenzó a devorar las dos alas hasta saciar el hambre interminable. Selen abrió los ojos por el dolor, escupió varias bocanadas de sangre mientras las aves carnívoras esperaban su parte. Todo comenzó a oscurecerse. Todo se sentía tan doloroso. ¡Más! ¡Más! ¡Te comeré! ¡Lo haré! ¡Voy a comerte! Una relajante canción comenzó a ser interpretada desde un lugar desconocido. De alguna manera, la melodía logró calmar al instinto y enojo del orco. El gigante cambió aquella expresión desenfrenada por una de total tranquilidad. Parecía finalmente comenzar a calmarse. ¡No! ¡No! ¡Matar! ¡No matar! ¡No! El orco comenzó a caer de espalda, soltando a Selen al mismo tiempo. Selen comenzó a caer junto a él, sus ojos cerrados. La caída pareció eterna, a pesar de que no pasaron ni siquiera 5 segundos. Selen miró al cielo borrosamente con la última fuerza que le quedaba, antes de caer en la inconsciencia una vez más. En ese momento, finalmente se rindió ante el impacto inminente que lo esperaba. Pero antes de estrellarse contra el suelo, una persona lo tomó entre sus brazos y ambos llegaron al suelo a salvo. En medio de la oscuridad, un par de pupilas doradas reflejaron ira contenida.